Pues muy buenos días y bienvenido, gran peregrino a Arcaites Sieja, al Paso del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un gran placer tenerte finalmente aquí para hablarnos de algo tan bonito y tan especial en nuestras vidas y en la vida de tanta gente. Pues, Encantado de estar aquí charlando contigo, Guillermo. pues venga, muchísimas gracias de aquí estares y a pasarlo bien. Pues, Arcaich, cuéntanos cómo has llegado tú al Camino Santiago. Mira, yo pensando que iba a hablar contigo, después de haber estado intentando coincidir en esta charla más de una vez, si por unas vacaciones, la mudanza, la reforma de la casa, no acabamos de encontrar el hueco. Entonces hoy he empezado a pensar, uy, tengo que hablar con Guillermo para tener la charlita esta. Y he pensado, ¿por dónde podría empezar? Y me he acordado que hoy es el aniversario de la boda de mis padres. Hace 41 años que se casaron, se han ido a comer ahora por ahí y pensé, en mi primer camino, hace 10 años, tal día como hoy, 20 de junio, hace 10 años, fue mi primer camino. Yo estaba andando. Me quedaba un día para llegar a Santiago. Y a esta hora pues estaría caminando más o menos por la zona de Melide, llegando hasta Salceda. Ahí me quedaban 28 kilómetros a Santiago. Y llegué el día después, el 21 de junio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es más fácil responderte a la pregunta yendo hacia atrás en aquel camino, porque me parece más que se puede entender mejor la trascendencia que para mí tuvo aquella primera vez. Entonces, hace 10 años, tal día como hoy, conseguí llegar a la tarde a Salceda, un albergue que había allí. Me dolían muchísimo, muchísimo, muchísimo los pies, los dedos, los tenía en carne viva. Las zapatillas no me estaban funcionando adecuadamente y además aquella tarde, por algún motivo, bueno, por algún motivo no, porque la gente suele hacer las rutinas en horarios que todos hacen las mismas, coincidió que después de comer yo continué, paré creo que era en Ribadiso de Abaiso, que hay un río abajo. Sí. Me pegué un chapuzón en el río, comí allí un plato combinado, me despedí de la gente que había conocido los últimos días y quise continuar por la tarde. No había nadie andando por la tarde. Los bares estaban cerrados. Y me estaba empezando a pegar un bajón, una pájara que se dice en el ciclismo, y paré en una casa de una señora que estaba ahí regando las flores y le pedí un chocolate, un poco chocolate o algo, que me diera algo porque me estaba empezando yo a encontrar medio mareado. Entonces no quiso dármelo, no tuvo la amabilidad y bueno, entonces yo continué andando un poquito, me acordé que era 20 de junio, llamé a mi madre, la felicité y le dije, sí, ya estoy casi en el albergue, no te preocupes, va todo controlado, me quedaban igual 2 horas por llegar. Y bueno, poco a poco conseguí llegar y le confirmé mandándole un SMS que había llegado y volví a meter mi teléfono en la mochila. Habían pasado, pues no estoy seguro, pero algo así como 26 días desde que salí de Roncesvalles. Yo llegué a Roncesvalles deprimido, triste. Había decidido coger las vacaciones del trabajo, era informático en una empresa, me acababa de divorciar y no llevaba bien el cambio de vida que había en aquel momento. No sabía qué hacer, no quería ir al trabajo, no quería hacer nada, no había ido nunca de peregrino, ni se me había ocurrido jamás. Entonces pensando, ¿qué hago yo con 30 días de vacaciones? Solo, no me apetece ir a ningún sitio de fiesta, no me apetece coincidir con personas que conozco. Entonces se me ocurrió ir a andar.
Cogí la mochila y me fui hasta Roncesvalles. Y de ahí empecé a caminar y aunque parezca fácil de decir, muy simple, 20 y pico días después me quedaba un poquito para llegar a Santiago. Como ves, Guillermo, yo puedo empezar a hablar y tú me puedes cortar cuando quieras, porque yo Sí, sí, tengo no, no, pero el encantado, discurso muy largo, muy largo. encantado. Eh, sí es verdad que aquella primera vez hace 10 años, pues yo tenía 30, ahora tengo 40, la vida me cambió completamente mientras caminaba solo durante un mes y la vida me cambió porque yo cambié por dentro. Me convertí en una persona muy diferente a la que era muy introvertido, muy callado, no solía charlar con personas que no conocía y bueno, igual que se me ocurrió tiempo después intentar superar el vértigo tirándome en paracaídas, pues intentar superar el estar metido dentro de mí con triste y con depresión, pues viendo a estar con personas. Y desde el primer día en Roncesvalles fui coincidiendo con unos y otros. Recuerdo que los primeros días yo iba con mucho miedo porque 20 kilómetros me parecía algo terrible. Y recuerdo que había una etapa que estaba prevista, porque yo seguía todas las etapas que venían en la guía que me descargué en entonces, que era la del Eroski de Consumer. Tenía una guía, me la descargué y coincidió que todo el mundo hacíamos las mismas etapas. Roncesvalles, Zubiri, Pamplona, Puente la Reina. Todos los días llegábamos al fin de etapa, a los albergues públicos, a veces teníamos que hacer cola para encontrar litera, luego nos duchábamos y también teníamos a veces que hacer cola para limpiar la ropa, íbamos a comer si habíamos llegado a tiempo, y la tarde, me acuerdo del primer día en Zubiri, se me hizo eterna, larguísima. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, 3 y algo, y yo ya había hecho la etapa de los 20 kilómetros o 18, no sé cuánto fue aquel día. Ya tenía mi litera, había preparado las cosas, había puesto la ropa a lavar, había comido y estábamos en el albergue, en aquel pueblo pequeñito, las personas que aquel día estábamos por ahí, charlé con unos, charlé con otros, pero se me hizo muy largo. El recuerdo que tengo de aquella etapa es que la tarde era muy larga charlando con las personas. Eh, Ahí me he despistado porque estaba contando esto por algún motivo. Así. Entonces, desde ahí hasta Burgos, fueron pasando las etapas, iba coincidiendo con las mismas personas, algunos se fueron en Logroño para sus casas porque solo tenían previsto hacer una semana, otros en Burgos también ya terminaron su parte y a partir de Burgos es donde cambió todo para bien porque ya dejé de seguir la ruta, las etapas, ya no había personas con las que seguir continuando el camino y entonces aquel día me encontraba muy bien. Hice de Burgos, creo que fue hasta Castrojeriz, una etapa muy larga y entonces me quedé solo completamente. Aquel día caminé solo. El día siguiente, no sé si fue de Castrojeriz a Carrión de los Condes, aquel día me cambió completamente el chip porque fue la etapa más larga que hice en aquel camino, con calor, eh, y hubo un momento entre Fromista y Carrión de los Condes, que es una recta como de 18 kilómetros o algo así, era por la tarde, hacía calor, yo estaba muy cansado y iba andando en piloto automático. Por eso me gusta la zona de Burgos a León, que llamo yo travesía del desierto, porque llegó un punto que como que desaparecí, hasta que me di cuenta que levanté la cabeza y estaba al fondo la iglesia de Carrión de los Condes, que es lo primero que se ve al fondo al llegar, y me di cuenta que llevaba 3 horas con la mente en blanco, completamente sin existir, vamos a decir. No me di cuenta de nada. Y ahí
me cambió algo en la cabeza. Ahí empecé a dejar el pasado que no conseguía superar para por fin hacer las paces y empezar a pensar en el futuro. Además, me coincidió aquellos días, el día anterior o el siguiente, coincidí con un señor de Sicilia, de la isla de Sicilia, era de Taormina, un pueblo que hay en Sicilia, y estuve charlando con él un poco. Me dijo que había enviudado unos años antes. Desde que había enviudado fue a caminar, y cada año hacía 20 días o algo así. Y me decía que era como llegar al camino después de aquel primer año que él quedó viudo, como si en el cielo hubiera nubes y tormenta y rayos y truenos, y a partir de andar y andar y andar se despejaba el cielo y era por fin azul y luminoso. Y coincidió que él me lo explicaba de aquella manera y yo lo estaba sintiendo igual. Ahora te voy a dejar un poco hablar, Guillermo, porque No, me lío mucho. estaba pensando exactamente en tu historia y también ya pensando en lo que te voy a preguntar después, pero estaba Sí, pensando en mi historia que es casi igual. A ver, yo todavía no sé por qué me fui al camino. A ver, no lo sé. No sé, y ya llevo 6 años, pero no sé por qué lo que me llevó al camino. Lo que sé es que yo antes del camino era como tú, muy introvertido, no hablaba casi con nadie, no salía de casa. Tenía una relación, pero muy complicada con una chica. Y cuando descubro el camino, a ver, yo sí que sabía lo que era el Camino de Santiago, y estaba cerquís y está muy cerca de mí donde vivo, pero nunca me lo había planteado hacerlo. Alguna vez en bicicleta, con la, con la cuadrilla con que ando de bicicleta, sí, alguna vez sí, pero más que eso no. Pero la verdad es que me encuentro en una situación de vida en que dejé el trabajo, me eché del trabajo, no me estaba haciendo daño y me encuentro como, sí, pues puedo decir depresión también, porque no sé qué hacer con mi vida. Me encuentro en una época de mi vida en que no sé qué hacer con mi vida. Y como dices, una época de bajón. Y en el mismo día en que me eché del trabajo, ah, no lo sé por qué, hablé yo con una pareja. Yo estaba en un pueblo por donde pasé el camino portugués trabajando. Yo me eché del trabajo, salgo del trabajo y encuentro a esta pareja de australianos. Yo encuentro una pareja de australianos, algo mayores, haciendo el camino. Y empecé a hablar con ellos. Y me enteré que lo que hace alguien viajar desde el otro lado del mundo para llegar a Portugal y a España y caminar hasta Santiago, yo pensé, ojo, aquí hay algo. ¿El qué? No sé, pero aquí hay algo. Y en ese mismo día, fue un viernes, sí, un viernes, fue un viernes. Llego a casa y voy a buscar cosas sobre el Camino de Santiago. Y el primero que encuentro es la película, El Camino de Way. Y pues la miro. Y ahí en ese momento, pues es esto que necesito. Y me voy al camino. 3 semanas después, me fui al camino. Pero en estas 3 semanas, yo no digo nada a mis padres, no digo que me sea de trabajo. Entonces, el día a día es casi como me salgo por la mañana, voy a trabajar y vuelvo a casa. Pero lo que yo hago, me acerco a Barcelos, que fue donde está el camino, y empecé a hablar con peregrinos. 3 semanas hablando con peregrinos. Y preguntando algo que ahora no hago, pero antes sí que hacía. Y le preguntaba, ¿por qué están haciendo el camino? ¿Qué es lo que lleva a hacer el camino? Y pues la verdad es que eso me marcó muchísimo.
por un lado, y por otro lado, también he creado expectativas que luego en ese primer camino no encontré. ¿Y qué quiero decir? Que mi primer camino fue mujer. Mi primer camino fue mujer. Pero hay un momento en ese camino donde en Pontevedra, en el albergue, hay un alemán que habla con varios peregrinos, incluso yo, y dice, mira, yo tengo como unos tiquetes gratis para una cena aquí cerca, para un menú aquí cerca en un restaurante cerca de la estación. Yo le dijo, pues vale. Y me regaló a mí y a unos cuantos más. Y en la cena, y yo me acuerdo en que en la mesa donde estoy yo, que soy portugués, está una chica venezolana que vive en Madrid, está un italiano y está alemán, él, que se llamaba. Y yo, dentro de mi cabeza, y empiezo a pensar, joder, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que yo estoy aquí con un alemán, una venezolana y un italiano? Estamos todos para el mismo, haciendo el camino. Y yo estaba de bicicleta. Mi primer camino fue en bicicleta. Pero mismo si de bicicleta, me he dado momentos como estos, momentos de compartir. Probablemente un momento como ese fue lo que me dejó huella en ese camino tan raro. Sí, raro al punto de que yo como cristiano y católico, que creo, a ver, no soy muy practicante, no, pero sí tengo mi fe, llegué al punto de que, por varias razones, no entré a la catedral. Yo llegué a Santiago y no entré a la catedral. Y ya para mí, eso ya fue muy raro. Pero sí que pasó y es parte de mi camino. Pero además de eso, y además de algún momento menos bueno en ese camino, que como yo veo el camino, que es una metáfora para la vida, tiene siempre momentos buenos y momentos malos. Y el peor momento fue cuando me caí en la bicicleta. Pero luego me levanté y seguí camino. Pero para decir que fue un camino que no fue el camino de las expectativas que había creado cuando me fui hablando con los peregrinos antes de irme al camino. Y después del camino, y mi enganchamiento, o sea, y mi cambio no viene en el camino, que quiero decir. Mi cambio viene después del camino. Yo después del camino, tuve unos 4 o 5 meses de tormenta en mi vida, ¿sabes? Pero luego, el día 30 de enero de 2017, como hay varias cosas que se alinean de tal manera, yo entro a trabajar en el sitio donde trabajo hoy. Y ahí soy presentado a una persona que hoy en día es mi mejor amigo, pero más que eso, es como un mentor para mí, ¿sabes? Y esa persona ya estaba en mi camino, estaba muy cerca de mí, pero yo no la veía. Y ese momento fue el momento en que lo encontré, en que lo vi. Esa persona me ayudó a crecer muchísimo y a tomar y a dar rumbo a mi vida de otra manera y a crecer como persona, como hombre, como ser humano y a conseguir lidiar con los problemas y a conseguir seguir adelante, encima de todo, ¿sabes? Y cuando me enteré que sí, que había algo distinto en mí, y cuando me enteré que esta persona ya estaba en mi camino, fue que decido, pues vuelvo al camino para dar las gracias. Yo, mi primer camino a pie lo hago para dar las gracias. Punto, no por más nada. El primero. El primero, y yo digo que el primero
porque fue el primer a pie y fue el camino de la superación, por encima de todo, ¿sabes? Porque lo hago para dar las gracias a lo que me había pasado antes, a ese cambio. Y, y mismo en ese camino lo he pasado fatal, 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 fatal. A nivel, a nivel físico y también a nivel mental, pero a nivel mental no tanto. A nivel físico sí que lo he pasado muy mal. Cuenta, Ah, cuenta, cuenta algún ejemplo, que yo tengo también ¿algún, varios. algún ejemplo? Como Tendinitis. jodillas, como ser el loco y hacer etapas. El primer día hacer 38 kilómetros. El segundo día más 38 kilómetros. El tercer día 36 kilómetros ya con la rodilla a tope, jodida. Pero, ¿qué quiero decir? Mira, llegué a Valencia Dominio, que es la frontera con el camino Conozco, portugués, y en conozco. Valencia, y en Valencia, yo venía de Ponte de Lima, que son 38 kilómetros, dos etapas. Yo he hecho una etapa en dos etapas en una. Y luego, se me tardó a llegar, pero llegué, y bien, pero, pero súper, súper cansado, súper tirado. Y me acostó sobre las 9:30. Y sobre las 11, es una cosa muy curiosa. Sobre las 11 me despierto, porque te imaginas cómo es la gente. En la litera, me quedé en el público, en la litera, al lado mía, estaba una señora española y estaba escuchando música a las 11 de la noche. Y La no tía tenía los sin no tenía, auriculares. no, es que no tenía los cascos. Y luego la Bueno, gente ahí tirando de ella. Y la tía dijo, ay, perdona, que yo no me había enterado que no tenía los cascos. no me había enterado que no estaba sola en mi casa. ¿Eh? Pues, y me desperto por el sonido de la música. Y ojo, que yo escucho música por el camino. Pero en el albergue, obviamente que no. Pero me desperté. Y me desperté con un dolor en la rodilla izquierda que no me aguantaba de pie. Que no me aguantaba de pie. La suerte que ahí al lado estaban dos portugueses, que eran enfermeras, y me han ayudado y me ayudaron a levantar. Me senté en un sofá en la parte de abajo del albergue y al lado había los bomberos. Y ellas se fueron a los bomberos a pedir un poco de hielo para poder la rodilla. Pues ella, ya fuimos a por el hielo, me eché el hielo, ya me quedé un poco mejor, pero dormir ahora. Y conseguí dormir ahora. Olvídate. Ah, cogí mi saco cama, me bajé al sofá y me puse a dormir en el sofá, ahí solo. Y luego al día siguiente empecé a caminar. Pero yo pensé que no era nada y con el hielo ya estaba. Luego sigo tirando y llego hasta Pojillo, que más o menos mitad de la etapa. Y en Pojillo me comí y todavía me faltaba el resto hasta Redondela. Comí y me acuerdo que ahí conocí una pareja de portugueses que estaban en mi edad de infancia, pero estaban así en el camino y salí juntos con ellos. Y para que tengas una idea, Sí. salimos a las 2:30. Yo llegamos los tres a, a Redondela a las 8:30 de la noche. Os costó un poquito. Mira, yo te voy a contar una de esas. Yo he hecho en estos 10 años unos cuantos caminos. Y la mayoría han sido, por un motivo o por otro, trascendentales. El primero porque fue el más largo, de 32 días, eh, y era en el momento peor que podía hacer yo un camino porque físicamente no estaba preparado, no tenía experiencia, no tenía ganas casi de vivir. Entonces, ese fue trascendental. Pero hubo otro
que fue muy interesante. Ya los años, me debo de estar haciendo viejo, ya casi no me acuerdo los años, pero sé que fue, salí de Irún por el camino El vasco del norte, interior. ahí el Vasco. Vale. Sí, pasa por los montes de la Sierra de Leizcorri y bueno, fui yendo, llega hasta Burgos. En el día que llegué a Vitoria, hice una etapa larga, subí la montaña del Cegama, bajé y hizo calor, la bajada la hice corriendo, como me suele gustar cuando estoy un poquito pues, mejor físicamente. Y al llegar a Vitoria, después de tanta montaña, tanto tierra, tanto terreno de monte, el primer escalón que di al llegar a la civilización, vamos a decir, era un escalón en un paso de cebra o algo así, y me hice daño en el tobillo. La culpa fue mía por el exceso de esfuerzo, por la deshidratación. En aquel momento me dolió, pero bueno, no pasó nada. Llegué al pueblo, estuve por ahí tomando calimochos en la zona vieja de Vitoria y el día después, ahí sí es cuando vi que tenía el tobillo hinchado. Me había hecho realmente daño, me dolía mucho el tendón de Aquiles y había decidido o, o como no sé quién era el que decía, camina o revienta. Un famoso ladrón creo que era. Pues decidí continuar hasta que pudiera o hasta que se rompiera el tendón de Aquiles. Probablemente fue un error grave, pero como no me pasó nada, pues pienso que fue para bien. Entonces me has recordado porque desde aquel día de Vitoria hasta llegar a Burgos, si normalmente quizás fueran, yo qué sé, en aquellas circunstancias 4 mañanas tranquilas, lo que fueron 4 días eternos. Yo iba muy despacito, a 3, 4 kilómetros cada hora, cuando normalmente podía andar a 5 o 6. Me dolía mucho cada paso. Decidí, es que solo recordarlo me duele el tobillo y el tendón de Aquiles. Decidí ir despacito, sufriendo cada paso, pero dando cada paso de la forma que hay que darla correcta. Pisar bien y ir andando como andaría el doble de rápido, pero el doble de lento, pero haciendo los pasos correctos. Entonces, aquella frustración, aquel dolor, aquel sufrimiento, mi cabeza quería ir mucho más rápido, el resto de mi cuerpo podía ir mucho más rápido, pero el punto débil era, fíjate, el tendón de Aquiles, como el de quién era Aquiles, claro. Sí. Pues me hizo tener tiempo para pensar. eh, y ya no recuerdo exactamente qué pensamientos tuve cuando aquello, pero lo que sí que recuerdo es que el último día al llegar a Burgos, luego continué, pero al llegar a Burgos decidí ir con la chancleta. Yo suelo caminar con las zapatillas de caminar y por la tarde suelo tener unas chancletas de, Igual que yo. de las que se ponen así y en el Sí. tobillo, que se puede caminar en caso de emergencia, se pueden utilizar para caminar. Entonces, el último día que va por una calzada romana hasta Burgos, desde el puerto de la Brújula, creo que se llama. Yo iba solo, aquellos, no sé si 8 días, 10 o lo que fueran, solo coincidí con un peregrino un día, un ratito. Y todos los demás días estaba solo, porque por ahí no camina la gente. Llegué a Burgos muy bien, con la chancleta podía caminar, me dejó de doler y en Burgos yo creía que iba tranquilamente. Me paré a tomar... Cuando hablo de calimochos, gin tonics, cervezas y todo esto, hay que tener en cuenta que es una etapa anterior de mi vida. Quiero decir que la última vez que fui al camino, que fue el año pasado en agosto, viví de otra forma muy diferente. Pero cuando aquello, intentando entender por qué la gente camina,
Hay gente que camina para escapar, otros caminan para alcanzar algo. En aquellos primeros caminos yo caminaba para huir de mí. Entonces, dentro de esa parte de huir está como suelo decir, la erótico-festiva. Me acordaba ahora porque ahí antes de llegar al albergue lo que hice fue pararme en la Catedral de Burgos, enfrente, en una plaza, a tomar un gin tonic. Probablemente también me fumaría un puro, ya no lo recuerdo. Pero como venía yo solo, todos los días solo, creía que el albergue iba a estar vacío. Pero no sé qué mes era, esto era antes de verano, sería junio, mayo, creo que era mayo y creo que era del 2015. No, exactamente, mayo del 15. En el albergue quedaban 3 literas libres cuando llegué yo y tiene 150 y varias plantas. Ahí fue para mí una sorpresa porque haciendo el camino vasco del interior, yo estuve solo, sufriendo mucho, me costó mucho y me di cuenta que al llegar a Burgos fue un contraste terrible porque había un montón de gente, sobre todo jubilados guiris, de países de lengua inglesa. Estaba lleno por todos los lados. Y me sirvió el día después, porque continué de Burgos a León. Ahí si te suena o si alguien que me escucha tiene mi libro, por la parte de atrás hay una foto donde salgo yo con una gorra. Es un selfie que me hice yendo desde Burgos hacia adelante, hacia León. Y fue justo después de aquellos días tan tortuosos con el dolor en el tobillo. Me sentía muy bien, me sentía muy a gusto, me sentía muy en paz y por fin quería dar el paso siguiente hacia mi libertad, independencia, mi felicidad, que era dejar el trabajo de informático que me hacía cada vez más esclavo de, bueno, de pagar las facturas, de vivir con miedo, ¿no? Y por eso la trascendencia de caminar cuando quieres ir más rápido, pero algo te lo impide, porque te permite, en vez de hacer como hiciste tú aquella vez 38, 36, 38, que estás como escapando hacia adelante e intentando dejar el cuerpo rendido para que la cabeza descanse, en vez de eso, cuando la cabeza es la que funciona a tope porque el cuerpo es el que no puede, bueno, todo tiene su punto, ¿no? Más recordado eso. Más recordado también otras cuantas cosas, pero tengo curiosidad Dime. porque no sé de qué dónde, por qué llegaste a preguntarme, oye, Sir Cage, vamos a hablar un día. Tengo esa curiosidad. Porque he visto una foto tú en el camino, punto, ¿sabes? Solo por eso. Y la verdad es que me gusta, por más que yo tenga mi propio punto de vista y veo con mis propios ojos mi camino y veo el camino, me gusta que la gente entienda que en el camino somos todos iguales y que depende, o sea, que independiente de lo que dependa, de la manera que cada uno tenga su propia manera de ver el camino, que cada uno vea que siendo de una manera o siendo de otra manera, el camino está ahí para todos. Y me gusta buscar siempre distintos puntos de vista, ¿sabes? Por más que uno tenga el suyo, el camino está para todos. Y por eso me gusta buscar, y me gustó mucho cuando he leído sobre tu libro, ¿sabes? Por eso también, Mm, por cuando, cuando hablas de la trascendencia, a, a mí me digo, pues tengo que traer este peregrino, ¿sabes? Por eso, precisamente por eso. Y para que la gente vea, oye, pues yo soy ateo, o yo soy musulmán, o yo qué sé, yo soy gay.
Pero mira, este es así, y está haciendo el camino, está en el camino. Oye, pues yo creo que en el camino es el paralelo 42. ¿Me entiendes? Ah, El paralelo 42, has sí, dicho. sí, lo he dicho yo. Eso lo tienes que explicar un poco más. Es que me hablaron de eso, pero yo tampoco lo sé explicar, ¿sabes? Es que Pues no sé qué quiere decir el paralelo no, 42. lo que yo expliqué, hay un peregrino brasileño muy conocido y lo he traído su punto de vista. Y Mm, básicamente lo que él dice es que el paralelo 42 es uno de los muchos paralelos que hay. Yo no te sé explicar lo que es. Y él lo que dice es que ah, precisamente en el camino francés, hablar del camino francés, él tiene una vez, peregrino brasileño. te lo explico, yo te voy a explicar lo que me ha explicado él a mí, yo, Sí, sí, me interesa. Yo tengo mucha curiosidad en general. ¿sabes? Y básicamente me cuenta que el paralelo 42 es un paralelo que va justo sobre el camino de la estrella, sobre la vía estelar, sobre, por el camino francés. Ujú. Y es que y es como un portal a un otro mundo donde hay una versión mía y hay una versión tuya. Y al estarnos haciendo el camino francés, estamos juntos sobre el paralelo ese. Y dice él, al estar, Las dos versiones de uno mismo. sí, o Vale, sea, que vale. hay un otro Guillermo, hay un otro Arcaiz en ese Sí, otro sí. mundo. Y dice él que al estarmos sobre el paralelo, al estarmos en el camino francés, estamos en el punto más cerca del, de nosotros mismos, pero del otro mundo, y por eso nos sentimos trascendentales, ¿sabes? Yo no, Sí. más que eso no te sé explicar, es lo que él le dice. Y esto para decir que él fue uno de los invitados, que he venido a explicar ese suyo punto de vista en el camino, ¿sabes? Ah, y yo me gusta, a ver, que no es la manera que yo veo el camino, pero es un punto muchísimo válido como cualquier otro Alguien, y que trae muchísima gente al camino. Y eso es lo que yo quiero mostrar, que la gente viene al camino por distintos motivos, por, por distintas motivaciones y con distintas ideas. Yo quiero mostrar que el camino es para todos y lo vivimos intensamente y vivimos experiencias maravillosas y que nos cambian de día a día, pero haciendo el camino de cualquier manera. Por eso. yo en algún lugar, ya no sé dónde ni quién, me dijo que en el camino hay tantas formas de hacerlos como culos de peregrino. Cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su porqué y cada uno tiene su forma. Y ninguna es mejor ni es peor. Eh, eh, escuchándote antes, por algún motivo que no sé explicar o no he pensado en él, la primera vez que hice el camino, aunque bueno, siempre en este aspecto siempre he sido igual, no me gusta preguntar a nadie eh, por qué ha hecho el camino, por qué está allí, y no me gusta tampoco, porque sinceramente no me interesa, saber a qué se dedican. Yo recuerdo en mi primer camino, hace 10 años, que llevé una libreta para por apuntar alguna cosa. Eh, creo que tengo guardada la única hoja que apunté por los dos lados, eran los nombres de las personas que iba conociendo y que llegaba a saber su nombre porque había tenido, pues habría compartido algún día, habría quedado a comer, a tomar alguna cerveza.
y de alguna manera me habían influido aquella vez y además solo apunté nombres de personas que me cayeron bien y fueron 107. Es un montón. Y de todos aquellos, yo no sé si supe entre 5 y 10 personas a qué se dedicaban en su rutina y con algunos aún mantengo la amistad 10 años después, con pocos, porque la vida, el camino es quizá una metáfora de la vida, pero a veces la, mira, voy a contar, casi todo lo que voy contando lo puedo contar con anécdotas. En el 2015 fui, después de aquel que he comentado del tendón de Aquiles, una vez que ya había decidido dejar el trabajo, decidí ir al camino de forma festiva. Y fue la única vez que fui caminando con un amigo. En bicicleta he ido un par de veces y he ido con otra persona acompañado porque en bici creo que es mejor ir, no ir solo. Pero andando, la única vez que fui con alguien, eh, llegamos desde León a Santiago, fuimos, nos lo pasamos muy bien. En aquel camino yo no sufrí ni un poquito a nivel físico, porque estaba todo estupendo. Ya había decidido dejar el trabajo, estábamos en un grupo de gente con las que estábamos todos muy contentos. Había como mucha alegría, muchas ganas de celebrar, ¿no? Y llegamos a un sitio que no sé decir el pueblo, está ya, pues, yo qué sé, por cerca de Melide, por ahí. Esos pueblos, como casi siempre que los he pasado en pocos días, no me queda claro qué estaba delante de qué. Pero es un sitio donde antes, ahora ya no sé, había una cerveza que se llamaba Peregrina y solían darte un bolígrafo para poner una frase o algo, un deseo, y luego lo ponían por ahí colgado. Ahí aquel día escribí que lo que el camino ha unido no lo separe la rutina. Eh, pero yo soy consciente de que el camino es un paréntesis en la vida de las personas, o en mi caso por lo menos lo es. Hay gente que constantemente vuelve al camino intentando o encontrando esos sentimientos de independencia, alegría, libertad, esfuerzo, lo que cada uno... eh, es que hay dos cosas, es por qué la gente va al camino por primera vez y por qué vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, sí suele pasar que no sé si es algo, una norma no escrita entre los que ya llevamos unos cuantos caminos o lo sentimos de una forma más introspectiva, que no es muy importante preguntarle a nadie por qué estás aquí, No, no es muy no, importante preguntarle a nadie a qué te dedicas, tienes un Ferrari, un Porsche o da eres igual, lo da que igual. fuera. Es que me ha parecido curioso que al principio, tus 3 semanas Sí, previas al primer camino, querías encontrar la motivación quizás sí, o la respuesta o quería. como escribí en mi libro, la llave. Eh, y luego ya no, Y ¿verdad? ahora no, no, ¿qué va? ¿Y eso por qué? Si has pensado en ello, ¿por qué? Pues no, 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 la verdad es que no lo he pensado. Pero es que, no sé, cada vez me da igual que la gente, o sea, somos todos, estamos ahí al mismo. Por ejemplo, te puedo, con una anécdota. Ah, mira, hace unos 4 años, en el Primitivo, al principio, en los 2, 3 primeros días, estuve muy mal. Tuve como un problema de opiniones, más que nada de opiniones, con otro peregrino. Y yo me quedé muy mal, el otro no, pero yo me quedé mal al punto de dejar el camino. Estuve a punto de dejar el camino. Y en Tineo, en el Primitivo, o es un pueblo de Primitivo,
sobre las 6 de la tarde, algo así. Estaba yo dando vueltas sobre mí, ¿sabes? Dándole vueltas a lo que había pasado. Dándole vueltas, vueltas, vueltas. Y hay una persona, un peregrino más, que estaba ahí en la plaza hablando por teléfono. Peregrino, que había coincidido con él 5 minutos y al día anterior había compartido una cerveza con él. Pero más que nada eso. Y el peregrino, es que no sé cómo, pero se enteró que yo no estaba bien. Y me llamó a su lado. Y yo, siéntate, siéntate. Y yo me dice, hombre, ¿qué te pasa? Yo le explico la situación. Y después de la charla toda, la charla toda fue muy importante. Pero me dijo simplemente estas palabras. No des importancia a las cosas que no tienen importancia. Me dijo esto. Después de este momento, todo lo que había pasado se quedó atrás. Y empezó un nuevo camino. Tuve la suerte de caminar al lado de este sevillano, Rafael, de un tío de Valencia, Javier, y de Guadalupe, una chica de Badajoz. Todos estábamos solos y en ese momento, en ese mismo día, nos hemos juntado para hacer un camino, que fue el único camino que llegué junto con alguien a Santiago, fue ese, pero que me ha dado cosas increíbles y momentos increíbles. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Este hombre, Rafael Sevillano, que hoy en día es muy, muy buen amigo, yo, hasta el final del camino, ni idea, no sabía lo que hacía, es que no sabía. Y como había sido una persona muchísimo importante para mí, como pasado unos meses, me fui a Sevilla a visitarlo. Y fue ahí que supo lo que hacía. Y es que es una persona que tiene mucho más poder económico que yo. Pero en ese camino, tanto yo como el valenciano, como la chica, cada uno a nuestra vez, pues ahora soy yo que pago las cervezas. Ahora soy yo que pago las cervezas. Y nos regresábamos. Y si no fuera por haberlo visitado, yo nunca había sabido lo que hacía este hombre. Y no es por tener la importancia que tiene en Sevilla. En el camino es solo más uno. Y en el camino somos todos iguales. Ahora pago yo la cerveza, ahora pagas tú. ¿Me entiendes? Y yo creo que por eso. Yo creo que por eso, ¿sabes? Sí. Yo coincido con mucha gente diferente de todos los lados, de muchos países, pero una vez que te sientas a charlar con alguien, generalmente se suele decir que hay varios tipos de personas, ¿no? Están las que hablan de otras personas, en el camino tiene poco interés hablar de otras personas, porque generalmente no se hace un grupito, y si se hace un grupito y se empieza a hablar de no sé quién que es así, suele ser un camino bastante tóxico. También hay otra gente que habla de los rutinas, de lo que pasa cada día, pero a mí los que realmente me interesan y me gustan son las personas que hablan de ideas, de reflexiones, del sentido de la vida, quizás. Yo cuando empiezo a hablar con casi cualquier persona que me da la oportunidad, empiezo a hablar de qué tal está, cómo se siente, y un poco después, quizá a la segunda cerveza o a los 10 minutos ya estoy hablando de por qué esta existencia, más que por qué te vas al camino por primera vez, es por qué estás aquí hablando conmigo y por qué estamos los dos vivos. Entonces, ese tipo de conversaciones son las interesantes cuando... Déjame contarte una, porque sé Sí, que las conoces.
Sí. Obviamente me imagino que conoces las manitas de mucho. Yo sé que tienes una. También. ¿Las? Las manitas de mucho. Sí, tengo dos. Vale. Pues yo tengo tres y ahora ya voy repartiendo por ahí. Sí, Pues mira, estoy recién llegado el camino. Yo hace una semana estaba caminando. Y yo creo que recién, exactamente hace una semana, en la etapa de Betanzos a Hospital de Bruma, en el camino inglés. Yo me fui solo y ya siempre vas coincidiendo con unos con otros. Pero yo soy hospitalero voluntario aquí en el camino portugués. Y hay veces que los peregrinos portugueses, más en este camino, más en el camino portugués, porque estamos en Portugal y por ser el camino portugués, son muy pesados. Y a veces te lían de alguna manera. Yo a veces ya que he tenido algún problemilla, porque, para darte un ejemplo, yo soy hospitalero voluntario, estoy ahí porque quiero, y muchas veces vienen a ti con una actitud de que yo soy su empleado, yo estoy trabajando para ellos, ¿sabes? sí. Y yo entonces, es como un mecanismo de autodefensa, que es, por veces, si yo quiero, yo no doy a entender que soy portugués. A ver, que tengo todo el orgullo y el honor de ser portugués, pero en el camino tengo muchísimo cuidado en decirle que soy portugués a la gente. A la gente no, a los portugueses. Sí, Y en este camino pasó que yo, especialmente en la etapa esa, he parado en un bar, es lo que había, era lo único, en un bar que se llama, un bar museo que se llama Gente en el Camino. De parada ahí, cuando llegué, estaban dos peregrinas portuguesas, las saludé y le dije, buen camino, pero en portugués. Y hablé un con ellas, camino. buen camino, sí. Y hablé con ellas y 5 minutos y se iban a quedar en la albergue que hay ahí. Yo, vale. Y luego estuve ahí visitando el museo, tomando es que tomando mi café de Aquarius, que es como un ritual que tengo siempre, en la primera parada que hago. Sí. Y luego, como a final de 10 minutos, llego en 4 portugueses más. Y yo los escuché, estuve escuchando el tiempo todo hablar en portugués, pero sin que ellos se dieran cuenta que yo era portugués. Y yo hablando en castellano a gallego con las personas del bar y por ahí y nada, no sabía de nada. A ver, que tengo la mochila, que tengo la bandera de Portugal en la mochila, pero a veces eso no quiere decir nada. Pero, y en mi bordón también lleva la bandera portuguesa. Pero vale, ah, llegamos a un punto en que yo ya estaba pronto para salir y ellos salieron al mismo tiempo que yo. Y empezamos caminando más o menos a la. Y una de las tías, en el momento de salida, dice algo como, joder, ¿quién era que alguien me pudiera regalar las manitas? En este mismo momento en que salimos. Ya me Sí, dice, sí. quisiera yo volver a tener unas manitas, que alguien me regalase las manitas. Yo estaba ahí en ese mismo momento. Y sin decir una palabra, las tenía en el bolsillo de atrás, nos saco unas 4 y las regalo una a una. Estaban 4 y las tías llorando y riendo al mismo tiempo. Yo sin decir una palabra. Las Mm. tías, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo solo digo una cosa, pues que yo también soy portugués. Imagínate las tías. Sí, sí, Pero sí. imagínate. Y yo estaba en el momento en que la tía ha dicho eso. Yo podría estar en otro sitio cualquier, pero en aquel momento yo estaba ahí y las tenía, ¿sabes? Em,
Estaba acordándome ahora de aquello que decías del paralelo quizás y de las casualidades, Sí. porque mucha gente en el camino, no sé si hay alguna explicación mística o simplemente es que el agotamiento hace ver cosas de diferente manera, nos ha pasado que como que hay señales que nos guían o como que hay unas casualidades muy difíciles de entender y, y resulta curioso porque es algo habitual. No es que le pase a poca gente, sino que todo lo contrario. Yo suelo decir que las casualidades no existen y alguna vez me ha parecido como que hubiera alguien que no vemos Sí. cuidándonos y guiándonos y llevándonos para un lado, para otro, o dándonos pistas de por aquí estás haciéndolo bien, continúa igual, o cuidado por allí no. Y no hablo concretamente de el por aquí, por allí en el sentido de un camino, sino de interior, ¿no? Eh, ¿A ti te ha pasado alguna anécdota de este estilo? Aparte de la que has comentado, que bueno, no es una casualidad, pero algo un poquito más. Yo voy a intentar recordar, porque a mí me han pasado unas cuantas. Eh, Hay una, pero que todavía no tengo, que todavía no la consigo contar así para el público. Pero hay. Pero te vale, voy a contar otra que es venga, muy parecida. Es muy parecida. A ver, yo como, sabes, yo como cristiano y como católico, pero por encima de todo, devoto de Santiago. Por encima de todo. Además, creo que a veces, esto a veces suena mal decir, pero a veces creo que soy más devoto de Santiago que de la iglesia en sí. Pero yo a veces creo que son milagros y creo que Santiago que está ahí, llevándome por su sitio. Pero te voy a contar una también de 2019. Mira, yo soy un friki de los sellos y de las credenciales. Yo me gusta sellar las credenciales. Y cuantos más sellos y sellos distintos, o sea, me gusta, ¿sabes? Estoy siempre ahí pendiente de dónde se puede sellar sello. Pues en ese camino, a mitad del camino llegué a Lugo y tenía una credencial llena, es que no había más espacio. Y entonces compré una más y con esa credencial fue llenando. Pero, y me acuerdo que el primer sello fue el de la Catedral de Lugo. Pero en esa segunda credencial me olvidé de poner los datos míos. sí, La primera sí que los tenía, la segunda no. Vale. Yo seguí el camino y sabe, el primitivo se la sacó en el francés y me Medida. Luego tiramos por el francés y me acuerdo que el último sello que he puesto en esa credencial de la segunda fue el sello de la capilla esta que está ahí arriba, en Monte de Oso. Y se le da credencial, y yo estaba con esta gente, que te había contado antes, y sí. nos fuimos por ahí al monumento a sacar las fotos, luego nos bajamos a los peregrinos 2 veces a sacar fotos por ahí, y luego el peregrino de sevillano a hacer. Y dice, vamos por aquí, no hay que volver atrás, que conozco un atajo. Vale, y nos fuimos por ahí y seguimos y llegamos a Santiago. Llegamos a Santiago, la emoción de la llegada, ahí todos emocionados, contentos. Y yo me acuerdo, pues voy a sacar una foto con las dos credenciales. Pues cuando voy a ver, solo tengo una. Solo tengo una. Había perdido la segunda credencial, La nueva. la nueva. Pues, como ya me había pasado algo muy parecido antes, y es esa otra historia que luego, si quieres, te la cuento, pero fuera del público. Vale, ¿Cómo me había, cómo me la había escucharé pasado? con gusto.
como había Sí. pasado algo muy parecido antes, yo iba ahí, no me quedé tranquilo, calmo, calmo, todo está bien. Ya como esto el 15 de agosto, digamos el 15 de agosto, imagínate el mogollón de gente que había en 2019 en Santiago este día. Habíamos sacado la cita para la Compostela y cada una a su albergue. Yo llegué a mi albergue y era un albergue de unos hermanos brasileños que yo conocía y llegué ahí y me dijo, hijo, no sé si tienes tiempo o no, pero no me puedes acercar al Monte de Gozo, que yo perdí la credencial y me imagino que la había dejado ahí. Pues uno de ellos va a hacer con su coche al Monte de Gozo. Yo llegué ahí, la fui buscando por el sitio y no la encontré. Y me dijo alguien de la acogida cristiana que estaba ahí arriba, oye, ¿por qué no llaman a la oficina del peregrino? Probablemente algún peregrino la encontró y la dejó ahí. Vale. Yo llamé a la oficina del peregrino y no estaba nada. Vale. Pues al final todo se arregló y me han dado la Compostela y me quedé así. Al día siguiente, porque a ver si alguien la había podido dejar ahí por la tardecita, por la noche, volví ahí una vez más con otros peregrinos, que ya mi gente ya se había ido cada uno a su sitio y yo me quedé y me encontré más peregrinos que era su primer camino y me pidieron ayuda para el ir todo de coger la Compostela. Yo me acerqué ahí y una vez ahí, en la oficina del peregrino, le pregunté a, a ver si había alguien dejado la credencial y no había nada. Vale. Pues yo ahí tenía una credencial, tenía la Compostela, ya no pasaba nada si no la encontraba. Vale. Al día siguiente, por la mañana, yo vuelvo a casa por la tarde en autobús y por la mañana estoy tomando el desayuno en un bar muy cerca de la catedral y a las 9, pues mira, voy una última vez a la catedral, voy a rezar un poco a Santiago y a darle una última vez un abrazo. Y me fui, estuve rezando un poco y luego me pongo en la cola para darle el abrazo al santo. Y en la cola, antes de eso, tengo que decir que yo en 15 días de camino no hablé portugués con mis padres, pero no encontré a un portugués, solo el castellano e inglés, que yo Sí. hablo también bien. No. Y yo estoy en la cola y en la cola, delante de mí, está ahí un grupo de portugueses que habían hecho su primer camino desde Valencia y estaban hablando en portugués. Estaban hablando de cómo había que jugar la Compostela, dónde estaba la estación de autobuses. Y yo, como estaba solo, le digo, pues si queréis, yo os puedo ayudar con esto. Yo explico todo el proceso de coger la Compostela y luego también os puedo llevar a la oficina de autobús porque estoy solo, no tengo nada que hacer. Pues cuando uno de estos se vira y tenía una camiseta que decía el nombre del pueblo, que me acuerdo que se llamaba Bugallos, así se llamaba el pueblo, y luego decía parroquia de Nuestra Señora de las Gracias. Yo, joder. Pues la patrona de mi pueblo es exactamente la misma. Yo estoy al norte de Portugal y ellos están al sur de Portugal. Yo, joder, Nuestra Señora de las Gracias. Joder, ahí de pronto. Luego, él me pidió su ayuda y me vengo con ellos a la oficina del peregrino. Y estoy ahí con ellos esperando y me voy arriba y estoy hablando con uno de ellos y entro a la parte donde están dando las composturas. Y entro ahí y había ahí un señor de la Orden de Malta que me dijo, peregrino, ¿qué haces aquí? No tienes credencial, no tienes Compostela, ¿qué haces aquí? Como enfadado me habla este hombre. Y yo, mira, es que no sé por qué, no sé, realmente por descargo de conciencia de memoria, que yo he perdido mi credencial
no sabe si alguien la ha dejado por aquí o la ha entregado por aquí. Este hombre no sabía de nada, pero fue a preguntar a un otro voluntario y este otro voluntario dijo que había escuchado en algún sitio que alguien había dejado la credencial en la policía local, Sin nombre, sin nombre. pero con el sello de la ermita del Monte de Gozo. Y el primer sello era la Catedral de Lugo. Claro. Pues la policía local está ahí al lado, está en la misma calle. Yo empiezo a coger hasta la policía local y les digo, mira, yo perdí la credencial. Es una credencial así, así, que el primer sello es el sello de la Catedral de Lugo, no tiene nombre, y el último sello de la ermita que está en Mondragón. Pues nada, era la mía. Era la tuya. ¿Y por qué para ti tenía tanta importancia recuperar la credencial? A ver, yo veo mucho. Espera, te voy a hacer la pregunta mejor hecha, Dime. para que entiendas mi punto de vista. Yo creo que lo único que guardo de mis caminos son las credenciales. Yo me gusta poner el sello solo cuando es obligatorio. Al revés que tú. Si hay un día que se me olvida poner el sello en el albergue o no me recuerdan que lo ponga, pues no lo pongo. Jamás sello en sitios intermedios. Tengo una excepción y es en la ermita del Monte de Gozo, que quise el sello de la ermita. Creo que además era un sello que me ocupaba 2 casillas, era un poco más grande de lo habitual y eso hizo que me faltase un sitio para el último sello en Finisterre y le tengo en el lado de la tapa de la credencial, no está en ninguna casilla, está en la tapa, pues no había más sitio, ¿no? Incluso me suele gustar tener una credencial para hacer un trozo de camino o lo que sea. Ya hace tiempo que mi interés no es llegar a Santiago, incluso he hecho algún tramo en dirección contraria. Y utilizo la misma credencial hasta que se gasta. Los 40 sellos o lo que es, los espacios que tenga, pues pueden tener 3 o 4 caminos o trozos diferentes sin ningún sentido. Por ejemplo, fui de Málaga a Córdoba sin ningún interés en un futuro en continuar más allá desde Córdoba a Mérida o lo que fuera. Entonces, teniendo en cuenta eso y que cada vez que llegaba a Santiago, de la mitad de las veces no entraba en la catedral y otras veces Santiago no fue un fin de etapa, sino que continué desde el Monte de Gozo hasta Negreira, creo que se llama, pasando por la catedral, haciendo así, adiós a la fachada y continuar para abajo. Y solo cogí la Compostela la primera vez que hice el camino y le di fuego en Finisterre junto con las botas y otras cosas. Es decir, no tengo ninguna Compostela, ni ninguna fisterrana, ni ninguna de otro estilo guardada, porque para mí no tienen ningún interés. Sí guardo las credenciales porque de vez en cuando me gusta mirarlas, incluso igual las tengo en el cajón este de aquí. Luego intento encontrarlas. Pero es lo único que guardo. ¿Por qué era tan importante recuperar No, muy aquella fácil. credencial? Eso es tener una contestación muy fácil. A ver. Porque yo, no todos los sellos, pero yo, como a cada sello, muchas veces está a su lado, viene una anécdota, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el Monte de Vos, ese sello, lo que me acuerdo de ese sello, los momentos magníficos que he compartido con esta gente, sacando fotos ahí con los peregrinos, ahí con la estatua del peregrino ahí en Monte de Vos. ¿Me entiendes? Sí. El de la Catedral de Lugo, la bendición del peregrino en la Catedral de Lugo. Yo qué sé. Pero para decirte, no todos,
Pero muchas veces a un sello viene siempre helado con una anécdota. Y por eso yo también le doy muchísima más importancia a las credenciales de la que a la Compostela. Las últimas 3 Compostelas que cogí las regalé, no las tengo. Ya tengo 5 y ya está. La próxima sí que la voy a coger para mí, porque el próximo camino será el francés entero, y como va a ser mi primer francés entero, esta la quiero para mí. Pero las otras, siempre que puedo, las voy a regalar, porque ya tengo muchas. Ahora sí, las credenciales sí que es mucho por ahí, ¿sabes? Mucho Sí, sí. por A las... mí las credenciales sí que me gustan, porque cada sello en mi caso supone un día y cada día tiene un montón de momentos y anécdotas. Y sí, me gusta cada cierto tiempo mirar. Incluso hay credenciales que tienen, pues como dices tú, alguna frase o alguna cosa. Recuerdo la primera credencial que en un sitio en concreto, en Manjarín, le puse la vitola de un puro. No sé cómo una cosa lleva a otra, charlando con el hospitalero que estaba allí, ya no recuerdo el nombre, sé que era cocinero también, y me dijo que tenía dos, no sé si eran Montecristos o Coibas, dos puros buenos, y dije, pues yo me fumaría a gusto un puro ahora. Y dije, pues tengo dos aquí, y nos fumamos un puro, y puse en la credencial, tengo pegado la vitola. Entonces sí, la credencial tiene recuerdos cariñosos, de verdad. Pero no soy de los que le gusta hacer colección de caminos, ni colección de compostelas, como si fuera una competición. No lo digo en tono de crítica, simplemente para mí no tiene ningún sentido competir en alguna cosa en la que simplemente caminas o creo que lo que puedes encontrar es un regalo a ti mismo. Te iba a preguntar, como veo que hay que poner 3 minutos, si después del próximo publicidad continuamos un ratito, ¿cómo lo Sí, ves? continuamos un ratito más, sí. Continuamos un ratito, vale. Te iba a decir sobre la frase, en el momento aquel que hace, mira, me viene justo bien ahora, porque, como he dicho al principio, hace 10 años, a esta hora, estaba caminando en el día anterior a llegar a Santiago. Por la mañana compartí la jornada con una gente que estuve 2 o 3 días con ellos, porque como iba solo, cada 2 o 3 días, si coincidía que me encontraba con alguien que me llevaba bien, pues compartía con ellos otros 2 o 3 días. Pero cuando ya veía que había tenido esas conversaciones eh, mínimas y trascendentales con cada uno de ellos, ya habíamos hablado de lo que había que hablar, ya solo podíamos empezar a hablar de la rutina de aquellos días, pues en ese punto hacía una etapa más larga y caminaba mañana y tarde y continuaba hasta el siguiente lugar y solía coincidir con otra gente nueva. Por eso coincidí con más de 100 personas, porque no me apalanqué en ningún grupito. Y a esta hora probablemente llegué a un punto, justo al girar la curva después de lo de la cerveza peregrina que he comentado. Sí, en Casa de Goles me parece que se llama. Yo no tengo ni idea. El sitio exacto sí lo conozco. Pues si tú conoces, después del muro que continúa el camino, están ahí las cervezas puestas, está ahí Sí, para comer. Después de eso, hace 10 años había, ya te puedo confirmar que hoy en día ya no está, una entrada y un poste eléctrico de madera con la caja de electricidad blanca y en la caja ponía, la meta es el camino.
y debajo otro año vi que habían cambiado porque se había borrado, ponía el camino es la meta. Es la misma frase, de las Sí, dos maneras. Y coincidió que aquella vez para mí tuvo sentido esa frase, porque me quedaba un día para llegar a Santiago, había sufrido un montón de penurias y ya me daba igual llegar o no llegar. Ya no era importante, porque yo había conseguido llegar a ti. ¿A dónde dentro querías de mí a llegar? donde quería llegar. Sí, Entonces, a partir de ahí, pensé de diferente forma los caminos. Siempre está bien ir de tal sitio a tal sitio o empezar en algún sitio y terminar en Santiago, pero no es importante. Ahora nos viene la publicidad. Ahora le has puesto... Ahora. sí. Venga. Vale, pues estábamos hablando de la frase de la meta es el camino. Que yo creo que la gente que empieza en Sarria, por ejemplo, llega a ese lugar en 2 o 3 días. Y si pretende llegar a Santiago, se acabó Compostela y Albariños, pues no creo que puedan llegar a entender lo que supone caminar, dar cada paso, que lo que existe realmente es el paso que estás dando, este momento. Eh, entonces, a mí me pareció un regalo darme cuenta en aquel momento en el que estaba solo, ya no había nadie, era por la tarde, hace exactamente 10 años, eh, y ver la meta es el camino. Cuando yo empecé en Roncesvalles, no pensaba que iba a conseguir llegar a Santiago. Igual que el año pasado salí de casa por la costa, desde cerca de Bilbao, y llegué a Santiago. Mi intención no era llegar a Santiago, porque de hecho creía que iba a ser incapaz, porque estoy muy gordo y muy poco preparado. Y aquella primera vez también estaba con muy pocas ganas de tirar para adelante, pero teniendo claro que lo que importa es dejar de pensar a dónde quiero llegar y vivir el ratito este que estoy pasando, el paso que estoy dando, el momento de tristeza, alegría o lo que sea que estamos viviendo, me parece un aprendizaje y una lección interesante. Eh, Porque hay gente que se olvida de vivir ahora pensando en después. Y ahí me comentabas otra frase Sí, cerca a aquel lugar, ¿verdad, Guillermo? sí, exactamente. ¿Para ti qué significa y qué frase es la siguiente? Pues, siempre sé tú mismo, ¿sabes? Ah, para mí es muy importante. Y eso, a ver, pasar por ahí me marcó muchísimo. A ver, y yo lo digo porque yo siempre fui mí mismo. Y yo, a ver, si me preguntas, tengo 28 años, pero, a ver, para darte un ejemplo, a mí la música esta de hoy en día me agobia, ¿sabes? Yo irme a una discoteca no puedo, que no aguanto. Yo, o sea, que tengo gustos completamente distintos a de un joven con 28 años. Y nunca me sentí peor o mejor por me sentir así. O sea, siempre, por ejemplo, ahora con la música, yo me encanta la música. Mm, Y la música, y desde hace 4 años que voy descubriendo la música española, ¿sabes? Y me gusta de gente que para vosotros os sueña muchísimo raro que a un portugués de 28 años le guste esto, pero me gusta y ya está. Y no tengo cualquier problema con eso. O sea, por ejemplo, me encanta Antonio Machín, Nino Bravo, Perales, los chunguitos, los chichos. O sea, que para vosotros puede ser una cosa muy rara, pero yo me da igual porque son cosas que me gustan. Y si me gustan, me gustan. Yo no, yo, por ejemplo, muchas veces me voy por el camino y voy cantando por el camino. Y voy cantando chunguitos, o Nino Bravo a tope, o música gallega que me encanta. O sea, que a un joven español
de 28 años, esto no lo va a pasar. No, nunca lo, o sea, no voy a decir nunca. Pero, y quiero decir, que yo no tengo problemas de ser así. Yo soy así y punto. Yo soy mí mismo, ¿sabes? Y entonces, y siempre tuve, también un poco por la educación de mis padres, que ya me tuvieran, soy hijo único, ya me tuvieran algo mayores, o sea, que tengo una educación un poco más o sea, y de una manera de estar en la vida un poco más de alguien que no tiene 28 años. ¿Qué quiero decir? Que no quiero decir que es algo malo, que para mí No, no. yo lo veo espectacular, ¿sabes? Mm. Ah, pero obviamente que tengo amigos de mi edad, y más nuevos y más viejos. Pero, por ejemplo, en mi manera de estar en la vida y de sentir la vida, yo muchísimo más fácilmente tengo una conversación, sobre todo con una persona de 60 años, que con una persona de 25. O sea, que yo soy yo y, y a veces la gente me dice, ah, pero ¿por qué no te gusta ir a una discoteca? ¿Por qué no te gusta irte de copas o así? Hombre, obviamente que me gusta, pero yo prefiero mucho más estarme ahí en un barín tomando unas copas y charlando sobre lo que sea, sobre la vida, sobre todo, con alguien, do que irme de cachondeo por ahí a la discoteca o lo que sea. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y soy feliz así. Por encima de todo, soy feliz así. ¿Sabes? Y por eso es que el siempre tú mismo fue algo que me marcó y me dejó huella para siempre. Esa frase llega ahí en un momento interesante del camino, porque si llegas desde lejos, eh, te queda solo un día para llegar al final, o quizá otros 4 o 3 para llegar a Finisterre, pero llevas ya mucho tiempo caminando. Pero para mí esa frase tiene dos partes, porque dices, sé siempre tú mismo. Para mí el tú mismo es una cosa que cambia con el tiempo. Quiero decir, nosotros, las personas, pienso que tenemos una esencia eh, que está rodeada de otras cosas que con el tiempo van dejándose atrás. Entonces, lo del centro de dentro nuestro, el tú mismo ese, a veces es complicado conocerlo hasta para uno mismo cuando está contaminado o tiene como una cebolla diferentes capas de otras cosas. Por poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que estoy diciendo, lo que nos han enseñado los padres, la escuela, eh, los prejuicios que tenemos, todo eso hace que el tú mismo esté más oculto. Eh, entonces, para mí, el sé siempre tú mismo quiere decir, esfuérzate por conocerte, por llegar a conocer ese tú mismo, esa esencia que está ahí dentro de ti, y una vez que lo consigas, eh, pues disfrútalo, vívelo e intenta ser cada día un poquito una versión mejor de ti mismo. Entonces yo lo entiendo un poquito diferente a lo que entiendes tú, Sí, teniendo en cuenta que lo que aprendí más importante, bueno, aprendí muchas cosas. No sé si lo más importante, mi primer camino fue dejar de juzgar, porque el camino y los días y las personas con las que coincidí y mis propios problemas para poder continuar después de, yo qué sé, también tuve tendinitis en los dos tobillos y tuve fiebre y me pasaron diferentes cosas, tuve insomnio, hizo que, que me diera cuenta que no existe algo mejor, algo peor. Yo he tenido alguna conversación, bueno, la verdad es que me he alejado rápido de esas conversaciones cuando hablan de qué es mejor, hacer el camino en bici o caminando, o es que el camino, el original, el de verdad, es el que va de no sé dónde a no sé dónde.
y me aburren profundamente ese Y tipo mira, de alguna vez, conversaciones. sobre eso, perdona, muy rápido. Alguna vez yo, porque la vida no me lo permitió, todavía no he hecho el camino francés. Lo voy a hacer ahora mismo, pero todavía no lo pude hacer. Y alguna vez, estando en el albergue, ah, pero no tanto españoles, pero peregrinos de Estados Unidos, de Inglaterra, algunos alemanes, como que me juzgaban y no me decían que tú no eres peregrino por nunca haber hecho el camino francés, ¿sabes? Yo sí que he hecho otros caminos, que he vivido los caminos de igual manera o más intensamente que ellos, pero me decían cosas así. Tú no eres peregrino porque si no hiciste el camino francés, ¿sabes? Bueno, es que el concepto peregrino podríamos filosofar mucho sobre qué Sí, uy, significa ser peregrino, ahí está. pero desde luego no significa que te den una cartulina en latín Sí, ahí por está. haber hecho 5 etapas. Eso no significa ser peregrino. No, Para mí es más relacionado con un estilo de vida, con una forma de pensar, más bien. Casi, seremos peregrinos no en la como una vida. religión. Seremos peregrinos en la vida. Puedes ser peregrino sin haber hecho el Camino de Santiago. Ahí está. No tiene nada que ver una cosa con la Ahí otra. está. Ni con ir a, yo que sé, a Fátima, a Lourdes o a la Meca. Sí, Es otro asunto en otra diferente. sí, Pero la gente tiene esas conversaciones y sí. generalmente esas conversaciones se dan cerca de Santiago. Para mí Santiago es un lugar al que ser consciente de que te acercas hacia el ruido. Por eso, cuando yo he decidido llegar a Santiago, suele ser en las fechas, vamos a decir, fuera de temporada, para poder disfrutar de los últimos días hasta, hasta la catedral. Yo he llegado en agosto, en mayo, en julio, lo he pasado de largo, como te he dicho, pero si quisiera ahora mismo hacer un camino para regalármelo a mí, sería probablemente, por poner unas fechas así aproximadas, a finales de septiembre empezar en Roncesvalles. Luego está ahí la cosa de, pero es que empiezo en Saint-Jean de Pied-de-Port porque así cruzo Francia o no. ¿Tú qué opinas de eso? Da igual, da igual. No importa en absoluto. No. Es que yo empecé en Roncesvalles hace 10 años, ¿no? Roncesvalles, Santiago. Como me sobraron días, continué a Musia y Fisterra. Pero hablando en el camino decían, es que hay una etapa anterior a Roncesvalles. Yo jamás había oído hablar de que había una etapa anterior a Roncesvalles. De hecho, ahí me di cuenta de que había gente que empezaba en Alemania, en Berlín, por ejemplo, salían desde su En, casa, hombre, y eso estaba muy bien. conozco un peregrino que debe estar al llegar ahora a Santiago, que empezó en Roma, Claro, ¿sabes? Eso da igual. claro. Pero no sé, en esa competición Sí, sí, pero extraña. te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces, a mí me quedó la duda, yo no quería volver a casa, tenía que volver al trabajo, pero bueno, volví, fui a trabajar miércoles, jueves, viernes, algo así, y volví a coger el coche, me fui a Roncesvalles, cogí un taxi, fui a Saint-Jean, Sí, sí, te la hice la etapa. etapa Saint-Jean-Roncesvalles, eh, porque no quería volver a la rutina, me negaba a volver al trabajo. Esa fue la parte dura, como dices tú. Después de tu primer camino tuviste 4 meses malos. Pues para mí, después de mi primer camino, tuve algo así como o depresión post camino o abstinencia de caminar. Llevaba mal volver a una rutina que no me hacía feliz. Y a veces pasa en los viajes así de este estilo, no tiene por qué ser caminando ni de peregrino, puede ser de otras muchas maneras, que te das cuenta que no eres feliz. Y entonces por ahí suelen venir los cambios. Sí, sí. Oye, Arcaiz, Dime, para no terminarnos en belleza. vale.
Y ya luego después te cuento lo que tengo que Vale. ver. Pues imagínate que Sí. ahora mismo un amigo tuyo se acerca a tu casa y te pregunta, oye, Arcaich, quiero hacer el Camino a Santiago. ¿Qué le dirías? Yo le diría, ¿cuándo quieres, cuánto tiempo tienes y qué es lo que buscas en el camino? Y en función de lo que me responda, si me dice, tengo libre desde ya, le digo, mira, tengo aquí mi mochila, te la dejo llena de tus cosas básicas y empieza a andar desde aquí. Ya Ya está, está, ya ya está. está. No necesitas saber nada más, porque todo lo demás, como se suele decir, Dios proveerá. Sí, Y lo que vaya necesitando, yo en el camino he necesitado, pues yo qué sé, comprar cosas en la farmacia para los pies o alguna medicina, o he necesitado tirar las zapatillas que tenía y comprar unas nuevas, o se me ha roto el pantalón y he comprado uno nuevo, o empecé con una mochila y terminé con otra. Si es que no se necesita más que una cosa, que es ganas de caminar. pues mira, para terminar y para que la gente entienda un poco lo que dices tú. Sí, En mes y medio estoy empezando el camino francés, pero por Aragón, desde Somport, desde Somport. En agosto. en agosto. Que es una locura, lo tengo más que claro. Y toda la gente, no te vayas, no te vayas, no hagas el Pero, francés en agosto, no pero ¿por hagas qué el... no? Y reserva albergues. Y eso les digo, mira, si hay camino que lo tengo que hacer como 200, es este. Que lo tengo que hacer ahora, en agosto, saliendo el 1 de agosto desde Somport. Sí, lo tengo que hacer. Que lo tengo que hacer sin reservar un puto albergue. Sí, lo tengo que hacer. Y pase lo que pase. Y si algún día tengo que dormir por bajo del soportal de la iglesia, que sea, el día siguiente será mejor. Es que me da igual. Es que este camino yo siento que lo tengo que hacer así. Y que mucha gente, pero tú estás loco, hacer el francés en agosto con el mogollón de gente que hay. Ya lo sé, pero yo siento que lo tengo que hacer así. Punto. Bueno, si vas solo suele haber hueco siempre en algún lugar. O, yo el año pasado empecé el 1 de agosto, desde aquí, desde donde estoy ahora, de esta casa. El primer día llegué a Castruciales para que te ubiques un poco, Sí, luego sí. Santander y así hasta Santiago. Pero sí es verdad que en agosto el hándicap que no había tenido nunca fue el tener sitio en los albergues. Y a veces no tuve sitio en los albergues. Un día tuve que ir a otro tipo de pensión, pero bueno, sabía que lo que tocaba era tener esa paciencia y confiar en que a la hora que llegase podría dormir aquí o allí. Sí. Y lo que sí me daba rabia era que como es el camino de la costa en agosto, va paralelo a las vías del tren, había gente que iba haciendo el camino en tren para ir a la playa durmiendo en los albergues de peregrinos. Entonces era un poco molesto llegar a... Yo no llegaba a la 1 porque yo no voy sin prisa siempre, pero ya para la 1 los albergues estaban completos de personas que no habían caminado. Entonces eso sí era un problema, pero bueno, en el camino francés la infraestructura es enorme, enorme, Sí. enorme. Yo lo hice en agosto del 2015 desde León a Santiago, agosto del 2015, y pude todos los días dormir en sitios. Y es lo que yo pienso. Incluso, O sea, se van dos, tres o cuatro, es mucho más complicado cuando se va una persona. sin duda, Y es lo que yo pienso, que no tendré la necesidad. Yo creo, es como dices, el camino provee. sí, ahí te invito, Sí, antes ya de terminar, a que hagas, te propongo, más que invitarte, te propongo conociéndote este ratito que te he conocido, yo el año pasado disfruté mucho, mucho, mucho
y decidí hacer el camino de forma espontánea, porque yo no tenía intención de dejar de trabajar en agosto, pero de repente me surgió la oportunidad de tener un mes libre y de un día para otro dije, pues cojo la mochila y salgo de casa. Por eso salí de casa. Eh, y fui haciendo vídeos, grabándome así, y iba mostrando el camino, iba explicando mis reflexiones. Quizá cuando tenga, quizá no, cuando tenga un rato de varios días, los agruparé todos los vídeos que hice, porque hice un montón, fueron creo que 28 días o no sé cuántos, y haré un vídeo grande, ¿no? Pero te invito a ti, si te apetece, porque yo ya te digo, mi primer camino, yo llevé un teléfono que no tenía datos ni tenía nada en la mochila apagado. Lo llevé por si necesitaba llamar por emergencia. Pero esta última vez, ya con mucha experiencia y mucho camino, me apetecía mucho, mucho, mucho que la gente viera a alguien como yo de 140 kilos, con muy poca forma física, salir de casa con unas zapatillas que eran viejas, que me tuve que comprar unas nuevas y enseñar qué es el camino. Entonces, si tú te animas, yo estaré encantado y como yo te digo que mucha gente de seguirte el día después cuando cuelgues tus vídeos. No sé si te puede parecer buena idea o la Es una descartas buena porque no te idea, pero apetece. para después del camino, ¿sabes? ¿Prefieres ir grabándolo y dejarlo Y hecho para pegarlo por después? ahí, sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que este camino lo intentaré, que no va a ser, no sé si va a ser muy posible, alejarme el máximo del mundo virtual, ¿sabes? Sí, desconexión Total, o tecnológica. casi total. A ver, que ya sé que tendré que llamar todos los días a mis padres, pero al mundo virtual intentaré desconectarme el máximo que pueda. Pues Pero, llévate un hasta, teléfono sin datos. pero ya lo, o sea, cuando llegue ahí ya veo cómo saldrá la cosa. Pero algo ya había pensado hacer así y luego colgarlo después. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Pues venga, Arcad, fue un placer este rato charlando. Muchísimas Igualmente, gracias. A mí me encantó muchísimo. Y pues nada, espero algún día nuestros caminos se puedan cruzar. Muchísimas gracias. puede ser. Gracias, gracias a ti.